Hola a todos. Llegamos a uno de los temas más importantes, si no es el más importante o la aplicación más importante que tiene el cálculo diferencial. Estoy seguro de que muchos van a llegar a este video tratando de poder resolver ese problema que no lo han logrado y pues es muy posible que los ejemplos y el método que vamos a explicar para optimizar en este problema no contenga ese ejercicio que no pueden resolver, pero espero que la teoría que les dé y el concepto, la forma como les voy a enseñar a resolver este tipo de problemas, tal vez le dé una forma nueva para poder resolver ese ejercicio. Entonces, optimizar significa encontrar un valor que sea óptimo. Un valor que sea óptimo es un valor que muchas veces es un valor que es o mínimo o máximo. Por ejemplo, se busca que el precio de producción de algo sea mínimo, mientras que se busca que las ganancias sean máximas. Asimismo, podemos ver que pues en la naturaleza a veces lo que podemos conocer es información acerca de los valores mínimos y de los valores máximos. Y nos podría interesar conocer algo más fuera de ese lugar. Entonces, optimizar es algo muy importante y hay de hecho materias enteras dedicadas a esta parte. Cuando ustedes tengan un problema de optimización, deben seguir los siguientes pasos. El primero es entender el problema y hacer un dibujo, si es necesario o si es posible hacer un dibujo. ¿Ok? Lo segundo que deben hacer es introducir la notación que vayan a usar. Igual que como hicimos en los problemas de tasas relacionadas, hacíamos nuestro dibujo, introducíamos la notación, ¿listo? Tercero, vamos a encontrar la función a optimizar, ¿sí? Y cuarto, una vez hayamos encontrado nuestro óptimo, vamos a garantizarlo. Garantizar el óptimo. Garantizar el óptimo significa vamos a argumentar por qué el valor que encontramos es mínimo o máximo. ¿Ok? Esto solo se puede ver mejor con problemas. Entonces, el primer problema es el siguiente. Bueno, igual que en el video de tasas relacionadas, vamos a hacer varios problemas. Por lo tanto, el video pues puede ser algo extenso, pero cada quien lo verá en la medida que quiera extenderse viendo problemas. ¿Ok? Entonces, el problema 1 es un problema en el cual no podemos dibujar. Dice, la suma de dos números positivos es 16. Encuentre el valor mínimo de la suma de los cuadrados. Cuando encontremos esta parte de garantizar el óptimo, ok, esa parte de garantizar el óptimo también nos va a hablar de cuando el número que encontremos si es una respuesta a nuestro problema o no lo es. En este caso es importante tener en cuenta que estamos hablando de dos números positivos. Si no nos dicen si son enteros, naturales, lo que sea, asumimos que son dos números reales positivos, ¿ok? Y entonces debemos encontrar el valor mínimo de la suma de estos cuadrados. Piénselo por un momento. Dos números que sumen 16, ¿cierto? Pueden ser, por ejemplo, el 14 y el 2, ¿cierto? Pero sus cuadrados van a ser 14 al cuadrado más 2 al cuadrado,
Sé que, bueno, no sé qué valor va a ser, pero será un valor grande, ¿no? A ver, para este video sí traje mi calculadora. Eso sería 200. Esto tiene el valor de 200, ¿ok? Entonces, ya vemos que no es tan fácil conseguir esos valores mínimos, porque como no necesariamente son enteros, entonces podríamos pensar en qué sucede si yo tengo 14.5 y 1.5. Y entonces eso me da 14.5 más 1.5 al cuadrado. Esto me da 212. 212.5 de hecho da. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a, ahora que ya entendimos el problema y pues vemos que no podemos hacer un dibujo, vamos a introducir la notación. Entonces vamos a decir que x y y pertenecen a los reales positivos y cumplen que x más y es igual a 16. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la función que debemos optimizar? Pues la función que debemos optimizar es que x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Debe ser mínima. ¿Ok? O sea, estamos encontrando el mínimo de x al cuadrado más y al cuadrado dada esta restricción. ¿Ok? ¿Por qué? En este momento nuestra función a optimizar, que la vamos a llamar f mayúscula, es una función que depende tanto de x como de y. Como este todavía no es un curso de varias variables, no estamos optimizando en varias variables, necesitamos reducir nuestro problema a una variable. ¿Y cómo hacemos eso? Pues hacemos la composición de f con nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Pues nuestra condición es que, por ejemplo, y es igual a 16 menos x, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la composición de f y y, f compuesto y. ¿Esto qué va a ser? Bueno, pues x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Pero quién es y al cuadrado? 16 menos x y todo esto elevado al cuadrado. Ok, ya tenemos una función de una variable que queremos optimizar. Entonces, ¿cómo vamos a optimizar? Debemos encontrar los puntos críticos. ¿Por qué razón? Porque sabemos que una forma de tener un punto crítico es tener un mínimo o un máximo, ¿cierto? Entonces hagamos eso. ¿Cómo se hace eso? Encontremos la derivada de f' de x. ¿Por qué ya no la estoy escribiendo como f' de y? Porque esto es f de y que a su vez es una función de x. O sea, es f de x. Ok. F' de x, ¿qué va a ser? Esto, pues va a ser igual a 2 veces x más la derivada de esto. ¿Y cómo es eso? Pues 2 veces, ¿cierto? Mi función, aplicando la regla de la cadena, por la interna que sabemos es menos 1. Esto me va a dar que f' de x es igual a 2x, ¿cierto? Menos 32 más x. Eso es igual, entonces, a 2x más x es 3x, ¿cierto? Menos 32. Ok. Aquí yo ya cometí un error tonto. Es algo que puede pasar, no se preocupen. Y es, aquí yo multipliqué mal, porque esto es menos 2, ¿cierto? Y debo distribuirlo. Entonces es menos 32 más 2 veces x. Entonces esto de aquí no es 3x, sino es 4x, ¿ok? Esto es 4x menos 32. Bien, esta es nuestra función que queremos optimizar, ¿cierto? Al encontrar la derivada, necesitamos los puntos críticos. ¿Y cuándo es el punto crítico? Cuando la derivada no está definida o es cero. Aquí este dominio es todos los reales, entonces el único punto crítico que vamos a poder conseguir es a partir de f' de x igual a 0. Eso va a suceder únicamente si x es igual a ¿quién? A 32 sobre 4, ¿cierto? ¿Y eso es quién? 8, ¿ok? Entonces estamos encontrando que nuestro óptimo es 8. Bien, es decir, que uno de esos dos números debe ser 8.
Si uno de esos dos números es 8, entonces es porque y, que es igual a 16 menos x, va a ser igual a 8. Y también va a ser 8. Y estamos diciendo que estos dos números, que efectivamente 8 más 8 me da 16, la suma de sus cuadrados es mínima. ¿Ok? Entonces, garantizar el óptimo consiste de dos cosas. La primera son x y y pertenecientes a los reales positivos. Sí, prueba pasada. 8 es un número real positivo. 2 son x y y valores que hacen mi función a optimizar mínima. Entonces, eso es lo que vamos a averiguar. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues sencillamente sabemos que si f' de x es igual a 4x menos 32 y tenemos que x igual a 8 es un punto crítico, entonces evaluemos el signo antes y después, ¿cierto? Porque aquí es fácil evaluarlo. Entonces decimos, ok, este va a ser f' de x, este es el punto en el cual vale 8 y tomamos un valor antes, un valor fácil, 0. 4 por 0 menos 32 me da menos 32, o sea, signo negativo. Y después de 8, digamos 10, 4 por 10 es 40 y 40 menos 32 me da 8, que es positivo. Y si tenemos negativo y después positivo, sabemos que esto acá es un mínimo. Bueno, nos hubiéramos podido también ahorrar trabajo si encontramos que la segunda derivada es 4 y 4 es mayor que 0. Como la segunda derivada evaluada en cualquier punto, incluido 8, es 0, entonces estamos hablando de un mínimo por el criterio de la segunda derivada. Aquí lo hicimos por el criterio de la primera derivada, aquí por el criterio de la segunda derivada, no importa, es un mínimo. Ahora, ¿cuál es ese valor? Porque en la pregunta se encuentra el mínimo. Entonces, pues el mínimo pues, va a ser 8 cuadrado más 8 cuadrado, que es igual a ¿quién? 64 más 64, que es igual a 128. Y efectivamente este valor es menor que el valor que teníamos, ¿cierto? Que era el valor de em, eh, 14 más 2, era el que habíamos encontrado, sí, que era 200. Bueno, otra cosa que podemos ver es que la función que optimizamos, pues en este caso lo sabíamos que estamos representando algo físico, pero pues es esta función de acá, que es x al cuadrado más 16 menos x al cuadrado, ¿sí? Y esa función, pues es una función cuadrática y por eso encontramos un mínimo, ¿cierto? Una función cuadrática que tiene una concavidad hacia abajo y esa concavidad de hecho se encuentra en el punto en el cual x es igual a 8 y y, perdón, esto sería un máximo. Entonces esto es al revés. Lo estamos encontrando así, ¿cierto? Porque es de grado 2. Entonces es un punto en el cual es 8 y aquí estamos encontrando 128. Claro, cuando estamos hablando de 14, era un punto más por aquí arriba y por eso nos está dando un valor como 200. Esa era la función que estábamos optimizando. Y de hecho, bueno, en su curso de cálculo en varias variables verán que realmente ustedes lo que están haciendo es tratando de encontrar el mínimo de la función x al cuadrado más y al cuadrado. Si ustedes grafican esto en un plano multivariado, se va a ver algo así como que esto de aquí es x, ¿cierto? Esto de acá es y. Aquí sale entonces mi eje z. Y estamos hablando de la función z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Y esa función se va a ver algo como, si se dan cuenta, si tomamos valores constantes, son círculos, ¿cierto? Entonces, el primer círculo es 0, el siguiente círculo pues van haciendo más grandes y es una función que se ve como así, como un conito. Bien, eso se vería en un plano multivariado, ¿ok? Entonces, realmente el mínimo de esa función, si ustedes lo piensan en el plano multivariado, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra en el punto 0,0. Pero entonces, ¿por qué podemos encontrar un mínimo que es ese? Porque tenemos otra restricción y es que x más y
debe ser igual a 16. Y x más y igual a 16 lo que hace es que corta esta gráfica, ¿sí?, del conito, porque x más y es un plano. Y entonces lo que ustedes están encontrando es la optimización entre el corte de ese plano y esa función. Y eso es lo que estamos viendo acá. Este es el resultado del corte de esas dos cosas. Claro, como es un plano, entonces ya lo podemos representar únicamente con una variable independiente y eso es lo que optimizamos. Piénselo como que si su conito es así y ustedes le quitan esta partecita de acá, ¿sí? Le quitan esa partecita ya como si fuera una tajada, entonces ese papel va a quedar rayado con una parábola. Y esa parábola, ese es el punto mínimo que ustedes están encontrando. Ok, sigamos. Ahora, problema 2. Un granjero tiene 2000 metros de cerca, ¿sí? Y quiere bordear en un terreno rectangular, ¿sí? Y quiere bordear el río, ¿bien? Quiere encontrar el mayor área que puede encerrar. ¿Listo? Pero hay un río. Entonces, ¿cómo se vería eso? Se vería de la siguiente manera. El granjero tiene su tierra por acá, ¿cierto? Pero resulta que en este punto de acá es donde cruza el río. Y entonces el granjero pues está interesado en construir una cerca que tenga una forma rectangular. Entonces, ¿qué significa que tenga una forma rectangular? Significa que el lado de acá va a ser igual al lado de acá, ¿cierto? Y ahora, cuando la encierra, él dice que no va a necesitar cerca para el río, sino únicamente para estas partes de aquí. Él dispone de 2000 metros de cerca y él quiere encontrar que el área de acá sea máxima. Bueno, entonces es momento de introducir la notación. Esto aquí, esta distancia acá la podemos llamar X y va a ser esta misma de acá. Esta distancia acá es diferente, ¿cierto? Entonces va a ser Y. ¿Cuál es la función que nosotros queremos optimizar? Pues la función área. ¿Y cuál va a ser el área? En este momento la función área es una función que depende de dos variables, x, y. ¿Y cuáles son? Pues el área es x por y, ¿cierto? Esa es mi función área, x por y. Nuevamente, si ustedes piensan en un plano multivariado, que de hecho se llama el espacio, o R3, entonces, ustedes quieren optimizar esta función, pero esta función, ¿cuándo va a ser máxima? Pues cuando x y y sean máximos ambos, ¿cierto? Entonces necesitamos una restricción, necesitamos eliminarle una de estas variables. ¿Cuál va a ser esa variable que nosotros vamos a eliminar? Pues esta condición que tenemos acá, que tenemos solo 2000 metros de cerca. Entonces, ¿cuál es la cerca total? Pues la suma de esta, más esta, es decir, el perímetro, que es que 2 veces x más y debe ser igual a 2000. Ahora entonces debemos reemplazar alguna de estas variables. Podemos decir que y es igual a 2000 menos 2x y entonces vamos a hacer la composición de la función área compuesto x, ¿sí? O sea, la función área es una función de dos variables, x y y, pero y a su vez es una función de x, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. Total, que el área es una función de x. ¿Y cuál va a ser? Ah, pues x por y. ¿Y quién es y? 2000 menos 2 veces x, ¿ok? Es importante que vean esto de acá. Esa función área, ¿cómo la saqué? No, pues de saber que el área de un rectángulo es este lado por este lado, ¿sí? Y bueno, eso ya es de geometría, ¿ok? Entonces la función área va a ser ¿qué? Pues menos 2 veces x al cuadrado, ¿cierto? Más 2000 veces x. Y realmente ustedes no deben saber aquí de cálculo para o poder optimizar esto. Ustedes saben que esto es una parábola y basta con conseguir el vértice, ¿cierto? Y entonces ese va a ser nuestro punto máximo.
Yo sé que esto acá es una parábola que abre hacia abajo porque tiene signo negativo y que el vértice se encuentra cuando x es igual a menos b sobre 2 veces a. ¿Y quién es menos b? Pues este segundo valor de acá, entonces va a ser menos 2000 sobre 2 veces a, que quién es, menos 2. Entonces, ¿esto cuánto me dio? 2000 sobre 4. ¿Y cuánto es 2000 sobre 4? Pues 2000 sobre 4 es 500. Entonces, cuando x sea 500, ¿sí? Es donde yo tengo mi área máxima. Y si x es 500, ¿cuánto vale y? Pues 500 y 500 es 1000, ¿cierto? ¿Y cuánto me falta para llegar a 2000? Pues otros 1000, que es lo mismo que hubiéramos visto acá. Y es igual a 2000 menos 2x. ¿Y cuánto es x? 500, ¿cierto? Menos 2 por 500, 1000. 2000 menos 1000, ahí está, 1000. Y listo, ya, lo optimizamos. Conseguimos que es un máximo además por un argumento de que esto es una parábola que abre hacia abajo. Pero bueno, esto es un curso de cálculo diferencial, entonces aprovechemos lo que hemos aprendido. ¿Cómo optimizo esto? Encuentro los valores críticos. ¿Quién es a' de x? Ah, bueno, va a ser menos 4 veces x, ¿cierto? Más 2000. Perfecto. Ahora mis puntos críticos. ¿Está definida para, no está definida para algún valor esa derivada? No. Está definida para todos los reales. Ok. ¿Y cuándo es cero? Pues a' de x va a ser igual a cero cuando x sea igual a 2000 sobre 4, ¿cierto? ¿Y eso cuánto vale? Pues 500, ¿ok? Perfecto. Entonces garantizo que eso sea un óptimo. Esta vez, pues viendo la facilidad de esta función, lo voy a hacer por criterio de la segunda derivada. Me doy cuenta que a', dos primas de x es igual a menos 4. Y como a' de x es menor que 0 para todo x, entonces esto es un máximo. Ya lo garanticé. ¿Qué me faltaría a mí? Calcular cuál es el área máxima. El área va a ser igual a x por y, va a ser igual a 500 por y, que ya sé que es 1000, ¿cierto? ¿Y cuánto da 500 por 1000? Pues esto es 500 veces 1000, o sea, 500.000 metros cuadrados. Esa es el área máxima que va a tener el granero. Perfecto. Problema 3. Ok, bueno, acá vale la pena destacar. Ustedes van a ver un curso muchas veces de cálculo en varias variables. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este aquí es x, este acá es y. La función área es x por y, eso se ve, eso es como un pergamino, ¿sí? Que se abre así por la mitad y la condición es que ustedes tienen que y debe ser igual a 2000 menos 2 veces x, eso es un plano. Entonces ustedes lo cortan con ese plano y de nuevo pueden encontrar eso. Eh, si quieren, al final del video les muestro eso que les hablo de las funciones en varias variables, que es algo que es importante que se lleven para un curso de optimización. Bueno, entonces dice, encuentre las dimensiones que reduzcan al mínimo el material para la fabricación de una lata cilíndrica de 1 litro de capacidad. Entonces, tengo una lata que es cilíndrica y tiene un volumen que es igual a 1 litro. Y necesito el mínimo material. Bien, entonces, ¿cómo va a ser el mínimo material? Pues el mínimo material va a ser decir, si esto es una lata cilíndrica, ¿cierto? Yo sé que un cilindro pues tiene una base de un radio y tiene una altura. Dos variables, como siempre. ¿Y cuál es el volumen de un cilindro? El área de la base por esa altura, ¿cierto? Apréndanse que el volumen de un sólido, y eso les va a servir para integral, siempre es la base, mientras esa base sea constante, por la altura. Ok, y esa base es pi veces el radio al cuadrado, ¿cierto? Y esa altura es h. Ok, esta es mi función volumen. ¿Listo? Pero yo sé que ese volumen, que es función de la altura y además es función del radio, es igual a 1 litro. Ok, bien, esa es mi ligadura, o sea que esto es igual a 1. Ok, ¿y cuál es el material? Entonces el material, que son las dos tapas, ¿cierto? Y además el cuerpo. ¿Y cómo es eso? Pues el material es la base, las dos bases, más el cuerpo. O sea, esas áreas que se pueden llamar superficiales. ¿Dos bases qué es? Pues dos veces pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Más
¿quién va a ser entonces aquí el material del cuerpo? Si ustedes se dan cuenta, la circunferencia de esto es 2 veces pi por r, ¿cierto? ¿Y cuántas veces tenemos 2 veces pi por r? Bueno, h veces. Entonces es h veces 2 pi por el radio. Entonces esto de acá que tenemos es una gran bendición porque nos damos cuenta que el material... Ah, mentira, ¿cuál bendición? Todavía no tenemos nada. Tenemos que el material también depende del área y de la altura. Entonces voy a escribir más claro lo que tenemos. La función material, llamémosla m, es una variable que depende de la altura y del radio. ¿Y es igual a qué? A 2 veces pi por el radio al cuadrado más 2 veces pi por el radio por h. Ok, ¿lo puedo simplificar de alguna manera? Sí, 2 veces pi por r, ¿cierto? Por r más h, ¿cierto? Sí, eso es lo que tenemos. Esa es mi función material. Y mi función volumen, que es la que yo conozco, me está diciendo que h veces pi por el radio al cuadrado es igual a 1. Ok, entonces, ¿qué es lo que es más fácil reemplazar? Pues el valor de h, ¿cierto? Estamos diciendo que h va a ser igual a 1 sobre pi veces el radio al cuadrado. Ok, entonces reemplazo eso en mi función material, hago esa composición y me va a quedar que queda material solo en función del radio. ¿Y qué va a ser esto? 2 veces pi por el radio y todo esto por r más h. ¿Y quién es h? 1 sobre pi veces el radio al cuadrado. Listo, perfecto. ¿Y cómo optimizamos esto? Me doy cuenta que es más fácil trabajar esta función si la veo distribuida, como 2 veces pi por el radio al cuadrado, más 2 veces pi por el radio sobre pi por el radio al cuadrado, ¿quién es? 2 veces, ¿cierto? El radio abajo. Porque pi se va con pi y este radio se va con este radio y me queda esto, ¿cierto? Ok, listo. Esta es la función entonces que debo optimizar. Bien, entonces, ¿qué hago? Encuentro los puntos críticos. M' de R va a ser igual a ¿qué? A 4 veces pi por el radio, ¿cierto? Más la derivada de esto. ¿Y cuál es la derivada de esto? Pues me imagino como que esto es como R a la menos 1 y me queda menos 2 sobre R al cuadrado, ¿cierto? Ok, entonces esta es la función que yo quiero optimizar. Y ahora, ¿qué hago? Me doy cuenta de que esta puede tener puntos críticos si el radio vale cero, ¿cierto? Ese es un punto crítico. ¿Pero ese radio me interesa? ¿Que el radio valga cero? Sí, necesito un material mínimo. Una opción es no construir nada. Eso es que el radio sea cero, pero no, lo quiero construir. Entonces, descarto esta y encuentro en qué momento esta función se haría cero. Entonces, ¿cuándo es cero esa función? Despejo. 0 igual a 4 veces pi por el radio, ¿cierto? Menos 2 veces el radio al cuadrado. Ok, necesito despejar para el radio. ¿Y cómo hago eso? No, pues miren, 4 veces pi por el radio va a ser igual a 2 sobre r al cuadrado. Ok, ¿y ahora qué puedo hacer? Entonces, pasar este a multiplicar y me doy cuenta de que 4 veces pi por el radio al cubo, ¿cierto? Va a ser igual a 2. O sea que el radio al cubo va a ser igual a 2 sobre 4 veces pi, que es lo mismo que tener 1 sobre 2 veces pi. Esto quiere decir que el radio que me va a optimizar eso va a ser la raíz cúbica de 1 sobre 2 veces pi. Pero ¿cuál es el problema que tengo yo acá? Uno, tengo un problema de unidades, ¿no? Porque volumen de un litro, ¿qué significa? Un litro son 1000 centímetros cúbicos, ¿ok? O sea que yo estoy trabajando en una base rarísima. La verdad, todavía no sé cuáles serían esas medidas, ¿cierto? Estaríamos encontrando un resultado en una unidad rara. Entonces, ahí yo lo mejor que me hubiera podido dar cuenta es que para que me quede en centímetros es darme cuenta de que este volumen no es 1, sino es 1000, ¿sí? 1000 centímetros cúbicos. Entonces, mi altura es 1000
sobre pi por el radio al cuadrado. O sea que esto de aquí es 1000 y esto de aquí entonces es 2000. Esto de acá sigue siendo 2000, ¿cierto? Aquí seguimos teniendo 2000, 2000, 2000, 2000. Y ahora sí nos cambió la historia porque 2000 sobre 4 no es 1 sobre 2pi, sino se vuelve en 500 sobre pi, porque 2000 sobre 4 es 500. Ok, entonces vengan que aquí esto ya está muy desordenado. Entonces, de nuevo, partamos de esto que teníamos por aquí, ¿cierto? Me va a quedar que 4 veces pi por el radio al cubo es igual a 2000, que es lo mismo que tener que pi por el radio al cubo es igual a 500. Esto quiere decir que mi radio que me va a optimizar es la raíz cúbica de 500 sobre pi. No tengo ni idea de cuánto es ese valor. Lo que sí sé es que es un valor positivo, ¿cierto? Ok, entonces garanticemos ese óptimo. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer por criterio de la segunda derivada, primera derivada, pero debido a que este valor no sé cuánto es, entonces pensemos en o una calculadora o si el criterio de la segunda derivada nos ayuda. Entonces yo tenía por acá que a' de r era igual a 4 veces pi por el radio menos 2000 sobre el radio al cuadrado. Ok, y entonces ¿quién va a ser a''? Pues va a ser igual a 4 veces pi más, porque ahora, a ver, esto es menos 2000 por r a la menos 2. Entonces bajo el menos 2 y me va a quedar aquí 4000 sobre r al cubo. Entonces, esto acá es un valor positivo. Esto me va a dar un valor positivo, esto es un valor positivo. Y si el criterio de la segunda derivada nos da positivo, entonces encontramos efectivamente un mínimo. Ahora, ¿cómo va a ser ese material? Pues esa función material es que mi radio sencillamente van a ser 500 sobre pi, la raíz cúbica de 500 sobre pi, centímetros. ¿Listo? Necesito construir un cilindro que tenga ese radio. ¿Y cuál va a ser la altura? La altura, ¿cierto? Esa altura va a ser igual a 1000 sobre pi por este radio de acá al cubo, ¿cierto? Este radio que es una raíz cúbica y todo esto elevado al cuadrado, ¿ya? Si quieren verlo en números traducidos, este radio de acá es 5,42 centímetros y esta altura de por acá sería 1000 sobre pi por ese radio que es 5,42 al cuadrado. Esa altura sería de 10,84 centímetros. Ok. Vamos a mirar un último ejemplo, que es un ejemplo también popular. Este sería el 4, ¿cierto? Y nos dicen que quieren construir una caja con la tapa abierta. Entonces la caja va a tener la tapa abierta. ¿Listo? Va a tener nuestra tapa abierta. Y queremos únicamente utilizar una pieza de cartón que es cuadrada, o sea que todos sus lados miden igual y va a tener un lado de 3 pies. ¿Listo? Y lo queremos hacer cortando las esquinas y doblándolas. Eso es, que se corta acá, se corta acá, se corta acá y se corta acá, de tal manera que podamos plegar este hacia arriba, plegar este hacia arriba, plegar este hacia arriba y plegar este hacia arriba. ¿Listo? Y necesitamos que el volumen sea máximo, el volumen que nos tenga la caja. Entonces, ¿cómo va a ser esas medidas? Entonces, pongámosle notación. La cantidad que cortemos se va a llamar X. Esto es X, 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 esto es X. Todas son X. ¿Listo? Bien. ¿Y cómo va a ser el volumen de esa caja que quede? Pues va a ser una caja, ¿cierto? Que va a tener altura X. ¿Y cuál va a ser el lado?
el lado va a ser 3 pies menos este pedacito que le quité aquí de x y este pedacito que le quité aquí de x. O sea, el lado va a ser de 3 menos 2 veces x. ¿Listo? Esa va a ser mi altura de la caja y ese va a ser mi lado. Ok. ¿Y cuál es el volumen de una caja? Entonces acuérdense lo que les decía del cilindro. El área de la base por esa altura. ¿Cuál es el área de la base? Pues si todos los lados van a medir lo mismo, que sí es el caso porque esto es un cuadrado, todos sus lados miden lo mismo, el área de la base es lado por lado. Entonces 3 menos 2x, todo esto aquí elevado al cuadrado. ¿Listo? Y esa es mi base y mi altura es x. Entonces, esta es mi función volumen que depende únicamente de x y esta es la función que yo quiero optimizar. Quiero hallarle el máximo a esta función. Bien, perfecto. ¿Y qué ligadura tengo? La pregunta es, ¿necesito alguna ligadura? La respuesta es no. Miren, esto ya está en una variable. No necesitamos nada más. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Entonces, a ver, podríamos hacer una distributiva y derivar o podríamos hacer una regla de el producto, ¿cierto? Yo creo que en este caso, ¿qué dicen? ¿Qué creen que sea mejor? ¿Verdad que no me pueden contestar? En este caso, hagamos una regla del producto para pues, ver que sabemos derivar. Entonces, b' de x va a ser igual aquí. La derivada del primer término, que es 1, ¿cierto? Por el segundo. 3 menos 2 veces x al cuadrado. Más el primero, ¿cierto? X por la derivada del segundo. ¿Y qué es la derivada del segundo? Entonces va a ser 2 veces 3 menos 2 veces x, ¿cierto? Por la derivada interna, que es menos 2. Ok, entonces nos toca simplificar todo esto, ver que b' de x pues va a ser igual a 3 menos 2 veces x al cuadrado. Y aquí 2 por menos 2 me da menos 4 veces x por 3 menos 2 veces x. Ok. Ah, podemos seguir simplificando esto, ¿cierto? Eh, ¿Esto qué viene a ser? Pues b' de x. Y no hice absolutamente nada porque igual tuve que expandir este polinomio acá que yo no lo quería hacer. Em, va a ser que 3 por 3, ¿cierto? Es 9. 3 por menos 2x es menos 6x. Y eso dos veces. Más 4 veces x al cuadrado. Y multiplico acá por menos 12 veces x más 4 por 2, 8 veces x al cuadrado. Ok. Entonces b' de x va a ser igual. Organicemos estos términos en orden. 4x al cuadrado más 8x al cuadrado menos 12x menos 12x más 9. Entonces b' de x va a ser igual a 12 veces x al cuadrado menos 24x más 9. Ah, listo. Y ahora necesitamos encontrar cuando esto es 0, ¿cierto? Porque son nuestros puntos críticos y está definida para todo x. Entonces b' de x va a ser igual a 0, sí. Y necesitamos entonces hacer una factorización de esto, ¿cierto? ¿Y cuál podría ser una factorización de eso? Entonces, bueno, esto está realmente horrible. Podríamos... Es que no lo quiero hacer por el lado largo, ¿saben? Pero, ¿y qué sucede si... No, es que si completamos el cuadrado no nos funciona. Hmm. La otra sería intentarnos con una... No, tampoco nos sirve intentar una división sintética. No, no hay nada que hacer. Tenemos que hacerlo por el lado largo, ver si podemos factorizar algo. Vea, ese es el truco. Estos todos tienen un factor común que es 3, ¿cierto? Entonces me va a quedar 3 por 4 veces x al cuadrado menos 8 veces x, ¿cierto? 3 por 4, 12. 3 por menos 8 es 24 y más 3. Y tal vez esta sí es más fácil de factorizar, claro. 4 por 3 me da 12. Y entonces yo necesito 3 por, escribo el primero, signo el primero, la multiplicación de los dos, más 3, ¿cierto?
Y ahora necesito dos números que multiplicados me den 12 y restados me den 8. Entonces yo creo que esos números pueden ser 6x y 2x. Perfecto. Entonces esto me va a dar 3 veces y aquí factorizo un 2, una x, y aquí me va a quedar 2 veces x, ¿cierto? Menos 3 y 2x menos 3 y debo multiplicar aquí por menos 1. Total que me quedó 3 por 2x menos 1 por 2x menos 3. Ok, entonces ese volumen yo lo voy a poder optimizar cuando, cuando x valga aquí cuánto. X puede valer 1 sobre 2, ¿cierto? Esa sería la que saldría acá. O x puede valer 3 sobre 2. Entonces tenemos dos raíces. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces lo que yo les sugiero es, encontremos la segunda derivada y veamos cuándo, cuándo se hace positiva y cuándo se hace negativa. Entonces teníamos que nuestra derivada, ¿cuánto era? Mi prima era 12x al cuadrado menos 24x más 9. O sea que esa derivada va a ser 24 veces x menos 24. ¿Sí? Porque es acá 24 veces x menos 24. Sí, correcto. Listo. O sea que esto es lo mismo que tener 24 veces x menos 1. ¿Ok? ¿Y cuándo va a ser eso? 0. Pues va a ser 0 cuando x sea igual a 1. Entonces lo que nos interesa es evaluarla antes y después. Entonces 24 siempre va a ser 24. Y x menos 1 va a ser x menos 1. Y nuestro punto crítico acá es 1. ¿Cierto? Entonces el valor que nos interesa antes es 1/2 y el otro es 3/2. Ok, esto siempre nos va a dar positivo y positivo. Y 1/2 menos 1 nos da negativo. Y 3/2 menos 1 nos da positivo. ¿Sí? Porque esto es 1.5 y esto es 0.5. Ok. Entonces, ¿cuál nos interesa? Nos interesa que tenga una concavidad como hacia abajo, ¿cierto? Porque estamos tratando de optimizar un máximo. Necesitamos que nos dé negativo. Este de acá nos da negativo, este de acá nos da positivo, la multiplicación. O sea, B. Y como necesitamos que nos dé negativo, entonces por el criterio de la segunda derivada tenemos que cuando x es igual a 1/2 de qué? Medio pie, ¿cierto? Esas eran las unidades que estábamos manejando. Cuando x es igual a medio pie, el volumen va a ser máximo. ¿Y cuánto va a valer de hecho ese volumen? Pues volumen evaluado en 0.5 es igual a ¿quién? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros teníamos una expresión que era bonita, que era x por 3 menos 2 veces x al cuadrado? Pues va a ser 1/2 por 3 menos 2 veces 1/2 al cuadrado. ¿Ok? ¿Y eso cuánto es? Pues eso va a ser igual a 1/2, ¿cierto? Menos por 3 menos 1 al cuadrado. Esto es 2. Y esto nos va a dar un volumen de 2 pies cúbicos. ¿Ok? Ahí yo me comí en reemplazar las unidades, pero como siempre trabajamos en unidades de pies, eh, pues esto debería funcionar. Y nos damos cuenta que sí, porque esto de aquí es pies y esto acá también es pies. Este se eleva al cuadrado y al cuadrado por pies nos da pies cúbicos. Bueno, espero que con esto les haya ayudado con sus problemas de optimización. Ah, les había prometido, ¿no? Que íbamos a ver qué sucedía cuando estábamos graficando en R3, 3D. Ok, entonces vamos a mirarla con la suma de los cuadrados. Nosotros teníamos que optimizar la función z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces voy a escribir eso si es que esto decide cargar. Ah, esperemos, esperemos. Yo ya he tenido esto listo para el video, pero creo que es más entretenido si ustedes ven cómo se va construyendo esto. Entonces z va a ser igual a x al cuadrado
más y al cuadrado, que era lo que yo les decía, que era como un cono, ahí en mi mala forma de dibujar. Y ustedes tienen que x más y debe ser igual a 16. Entonces, claro, no se va a ver porque nuestro resultado era 8, ¿se acuerdan? Entonces tenemos que alejar esto tremendamente. Y lo que va a suceder es que aún no lo ha tocado. Listo, aquí ya lo tocó. Si se dan cuenta, cuando ese plano corta ese cono, entonces si yo lo miro desde acá, puedo ver la parábola. Y esa parábola es la que nosotros optimizamos, justo en este punto de acá. En el punto en el cual z es 128, porque z ¿quién es? X al cuadrado más y al cuadrado, 8 al cuadrado más y al cuadrado de 128. Y ese punto es en el cual se optimiza. ¿Ok? Eh, si no me creen, entonces miren, el plano z igual a 128, donde lo corta justo ahí, donde habíamos dicho que la optimizaba. Bueno, espero les haya gustado. Suscríbanse y denle like.